¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Parece que ya se ha puesto en marcha de forma definitiva el mercado de fichajes en la Liga Española. Hoy vamos a analizar 9 nombres que ya tienen nuevo destino, que ya tienen nuevo club, jugadores de calidad que prácticamente todos ellos han llegado a coste cero a su nuevo equipo, pero que, bueno, pues básicamente esto no quiere decir que no vayan a poder aportar mucho. De todo esto vamos a hablar en este vídeo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de repasos de lo que está ocurriendo en el mercado de fichajes, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y me dejéis también, como no, vuestra opinión en comentarios sobre cómo creéis que pueden rendir estas nuevas incorporaciones en su equipo de cara a la próxima y a las próximas temporadas. Vamos a comenzar con un Fútbol Club Barcelona que obviamente tiene que hacer muchas cosas en este mercado de fichajes. Las dos primeras que ha anunciado ya de forma definitiva es que Franck Kessie y Andreas Christensen se han incorporado al equipo de Xavi Hernández. Ambos llegan libre, el costamarfileño del Milan y el danés, el central danés procedente de un Chelsea con el que no renovó su contrato. Para mí son dos buenas incorporaciones, dos futbolistas que creo que difícilmente, bueno, pues van a ocupar un rol de titular o de jugadores muy importantes, pero que vienen a completar una plantilla que claramente en las últimas temporadas había perdido calidad, había perdido posibilidades de rotar. Claramente para mí Franck Kessie es el que tiene más nivel de los dos, un jugador que el Barça por su perfil no tenía, que recuerda mucho a Seydou Keita, la verdad, al exfutbolista también del Sevilla, que estuvo en el Barça en esa etapa de Pep Guardiola, y que como debe ser, tiene que ser una alternativa, un futbolista diferente, un futbolista con mucho recorrido, buen llegador, que tiene buen disparo desde fuera del área, un especialista en penaltis, un jugador bastante ordenado, un jugador que se coloca bastante bien, que entiende el fútbol, aunque técnicamente y en términos de creatividad no es tampoco un organizador. Bueno, pues no va a brillar en estas facetas porque, como os digo, no son sus principales virtudes. Un jugador que, como os digo, tiene que crear una plantilla mucho más competitiva, permitir a Xavi rotar en diferentes situaciones y además tener un jugador diferente que en determinados encuentros pueda ser el que rompa o el que aporte lo que el resto de sus compañeros normalmente no pueden darle al equipo. Como os digo, creo que puede ser importante en esa presión por su recorrido y también llegando al área porque se incorpora y porque tiene, bueno, pues gol de cara a la portería contraria, ¿no? Es un jugador que puede aportar en esas facetas. En mi opinión, un buen fichaje, llega procedente del Milan totalmente libre, un jugador que ha sido muy importante en las últimas temporadas y obviamente también en la última, donde el Milan se proclamó campeón de la Serie italiana. Y Andreas Christensen, para mí, bueno, pues normalmente en una situación normal de la que hemos vivido en los últimos años en el Barça, llegaría para ocupar el puesto de cuarto central. Me parece que es un jugador que para la rotación está bien, pero también hay que tener en cuenta, bueno, las dificultades que ha tenido el Barça en las últimas temporadas en el puesto de central, donde le ha costado mucho tener una pareja consolidada, donde Gerard Piqué en principio siempre había sido titular. Ahora parece que esa figura de jugador indiscutible es la de Ronald Araujo, y el resto, Gerard Piqué, que aún no está al 100%, Eric García y Andreas Christensen van a tener que pelear por un puesto. Como os digo, un jugador que creo que ha rendido a buen nivel en el Chelsea, pero que nunca ha sido titular, porque obviamente, bueno, pues no ha demostrado tener el nivel para ello. Para mí sus mejores cualidades son que es un futbolista inteligente, sabe que físicamente no es un superdotado, que por ejemplo en el choque en cuanto a contundencia creo que le cuesta. También hay que decirlo que viene de tener problemas en la liga más física seguramente del mundo, donde los delanteros son mejores y más potentes, y por lo tanto es normal que en esa liga pueda tener más dificultades de lo que en principio iba a tener en la Liga Española. Un poquito el perfil de Eric García, sin tener tanta calidad con el balón en los pies, pero también teniendo algo más de virtudes en el aspecto defensivo, sobre todo a la hora de ir al choque. Para mí es un buen futbolista, sin duda. Si no llegase libre creo que no sería una buena operación para el Barça, pero teniendo en cuenta que no ha pagado nada, creo que puede aportar, y vamos a ver si en algún momento no termina siendo titular por esas dificultades que tiene el equipo azulgrana en la pareja de centrales. Vamos ahora con otro jugador que también ha llegado libre. En este caso hablamos de Axel Witsel, que ha fichado por el Atlético de Madrid, un futbolista que parecía que después de terminar su contrato con el Borussia Dortmund podía marcharse definitivamente del fútbol de élite y recalar en una liga menos competitiva, pero que finalmente hace
aceptado la oferta de una temporada en el Atlético de Madrid, en el conjunto rojiblanco, un futbolista que si hubiese llegado hace 2, 3, 4 temporadas al conjunto del Cholo Simeone podría haber sido una pieza fundamental, ocupando esa posición del mediocentro, siendo ese recambio a lo que era Thiago en la antigua versión del Atlético de Madrid, en ese 4-4-2, Gavi y Thiago, siempre jugadores que le daban sentido al juego y que eran muy buenos defensivamente. Axel Witsel puede cumplir ese papel, pero lo cierto es que parece muy complicado que pueda ser una pieza muy importante en el equipo, que pueda tener muchos minutos, porque en las últimas temporadas ha sido irregular, ha tenido muchas lesiones, se ha perdido muchos partidos, y eso al finalmente, bueno, pues le ha hecho ser un futbolista con subidas y bajadas de nivel, también provocada por su edad y, como os digo, por esas molestias físicas que ha tenido importantes. Si no recuerdo mal, hace poco estuvo bastante tiempo parado por una lesión grave. Para mí es una buena incorporación, teniendo en cuenta además, bueno, que el Atlético de Madrid ha ido perdiendo nivel en esa posición del campo, que necesita reforzarse, que se ha marchado Héctor Herrera. Creo que Axel Witsel sin duda se puede adaptar a esa posición del Atlético de Madrid, pero siempre como mediocentro puro, la posición que normalmente han ocupado Kondogbia y Koke en las últimas temporadas, con esa defensa de 5. Para mí, buena incorporación, que tiene mucho sentido al haber llegado libre, sin que el cuadro rojiblanco tenga que pagar nada por un traspaso por el veterano futbolista belga. Vamos ahora con dos incorporaciones que ha hecho Club Atlético Osasuna, dos fichajes que sin duda creo que vienen a reforzar y a mejorar la plantilla del cuadro rojillo. En el lateral derecho, Rubén Peña, para que Nacho Vidal tenga competencia. Jesús Areso creo que no ha cumplido con las expectativas, prácticamente no ha tenido minutos en su primera temporada en primera división, y Rubén Peña es un jugador con experiencia, que es cierto que viene del Villarreal de estas temporadas, bueno, pues prácticamente sin poder competir, sin tener oportunidades, y eso obviamente le puede haber pasado factura, pero en principio, por lo que había mostrado en el Eibar como lateral derecho, debería ser un jugador que como mínimo aportase esa competencia en el lateral derecho, algo importante también en una plantilla, y que en algún momento incluso podría llegar a jugar de extremo o como doble lateral por ese sector derecho. Y también estamos viendo como Aitor Fernández se ha convertido en el nuevo portero de Club Atlético Osasuna, un poquito más de lo mismo para que Sergio Herrera tenga también competencia en la portería. Sabemos que el portero rojillo, bueno, pues es un guardameta irregular, que tiene grandes partidos, otros en los que, bueno, pues puede tener errores importantes. Aumentar esa competencia puede ser clave para que su rendimiento pueda subir, y además un futbolista que se puede adaptar perfectamente, que ya ha demostrado en una temporada en primera división un grandísimo nivel, que es cierto que ya en las anteriores con el Levante había bajado, incluso llegando a perder la titularidad. Creo que es un buen fichaje, no es una garantía, pero creo que sin duda mejora la plantilla y la rotación de Osasuna, teniendo en cuenta también, bueno, pues que siempre hay que tener un recambio en posiciones clave, por si hay alguna lesión, por si hay algún problema con el contrato o incluso algún pago de cláusula. Así que buenos fichajes para Club Atlético Osasuna. Vamos ahora con dos incorporaciones del Rayo Vallecano, otros dos futbolistas que también llegan libres. Sabemos que la situación económica del Rayo no es muy buena, no es muy boyante, pero que ha aprovechado, en mi opinión, dos buenas situaciones. Primer fichaje, el de Salvi Sánchez, el futbolista hasta ahora que estaba en el Cádiz, ha quedado libre y llega a un equipo que en principio para mí le viene perfecto para sus características, un jugador parecido a lo que para mí es Álvaro García, pero en este caso por la banda derecha, un jugador rápido, un jugador capaz de hacer mucho ida y vuelta, que tiene mucho recorrido, que no tiene miedo, bueno, pues a ser un jugador que haga muchos desmarques, algo que al Rayo Vallecano le viene muy bien, y que ya ha demostrado en esta última temporada que a los de Andoni Iraola les sirve para sacar rendimiento a sus futbolistas de banda. A mí me gusta mucho la incorporación de Salvi, sobre todo porque al Rayo la última temporada hemos visto que le faltaban recambios. En cuanto Isi bajó un poquito de nivel, esa banda derecha del Rayo, bueno, pues
cayó muchísimo y aunque Álvaro García se mantuvo siempre prácticamente como el mejor del equipo durante toda la temporada, tener recambios, tener jugadores que por ejemplo en Copa te puedan ocupar ese puesto como titular para darle descanso a los que normalmente van a jugar en Liga, puede ser importante para que el Rayo no sufra ese bajón tan importante que tuvo en la segunda vuelta y que al final, bueno, pues no le hizo sufrir, pero que le metió el miedo en el cuerpo, por decirlo así. La otra incorporación, también una zona sensible para el Rayo, la de Diego López, el veteranísimo portero que llega procedente del Español, donde no ha renovado su contrato, un futbolista que sin duda esta temporada ha sido un portero más que notable, que le ha dado puntos a su equipo. Algunas victorias que ha logrado el equipo hasta ahora de Vicente Moreno, o hasta hace unos meses de Vicente Moreno, fueron gracias a las grandes intervenciones y a la gran cantidad de paradas que tuvo que hacer Diego López. Como digo, un portero veterano, un fichaje a corto plazo, pero que en principio puede dar un rendimiento más regular de lo que estaba dando Dimitrievski la temporada pasada o Luka Zidane, que tuvieron algunos partidos con errores muy importantes. En principio Diego López no debe cometerlos, aunque a lo mejor ya no es capaz de mantener ese gran rendimiento que ha dado esta temporada en el Español. Para mí, como os digo, por ser gratis, por ser un jugador libre, creo que es una buena incorporación porque le va a dar más estabilidad a la portería del Rayo Vallecano y más opciones a Andoni Iraola. Y para terminar vamos con dos fichajes, dos incorporaciones para el Cádiz de Sergio González. Dos futbolistas que ya estuvieron la temporada pasada. Víctor Chus, el canterano del Real Madrid, que llega a cambio de 1 millón de euros al cuadro andaluz. Se reserva el Real Madrid 50% de sus derechos de cara normalmente a una posible venta, y también el que ha llegado por 1 millón de euros aproximadamente es Rubén Alcaraz, procedente del Valladolid. Dos jugadores que creo que sin duda elevan el nivel de la plantilla del conjunto andaluz. Víctor Chus ya demostró la temporada pasada que puede ser un jugador titular en el Cádiz, un futbolista además acostumbrado a no vivir tan cerca de su propia área como pueden ser el resto de los centrales del conjunto cadista, algo que sobre todo para la propuesta de Sergio González es importante. Un jugador que además está acostumbrado, bueno, pues a vivir en campo rival, a jugar a muchos metros de su portería, a comenzar los inicios de ataque de su equipo. En definitiva, un jugador con calidad, que además es muy joven y que, bueno, pues sin duda creo que tiene nivel como mínimo para tener la oportunidad de demostrar ser futbolista de primera división o no. Y al otro lado, un jugador que para mí en la segunda vuelta del Cádiz fue absolutamente providencial para que los de Sergio se quedasen en primera división, Rubén Alcaraz, ese organizador, ese distribuidor, ese futbolista capaz de conectar la defensa con la delantera y con las bandas, un jugador con un grandísimo golpeo de balón, que además tiene recorrido, que conoce muy bien a Sergio porque ya bueno, pues estuvieron juntos en el Valladolid, y que creo que sin duda es un perfil muy interesante para el Cádiz. A mí me gusta mucho la apuesta, me gusta mucho el fichaje, y además creo que por la cantidad el Cádiz no arriesga, o arriesga muy poco, porque obviamente también hay que tener en cuenta que el conjunto andaluz no está en una situación muy boyante económicamente. Dos fichajes que a mí me gustan, sobre todo el de Rubén Alcaraz. Hasta aquí este vídeo repasando 9 de los 18 nombres que hemos conocido en las últimas horas, en los últimos días, como fichajes de primera división. Seguramente en los próximos días os voy a traer otro vídeo analizando el resto de nombres, fichajes por ejemplo del Betis, de la Real Sociedad o del Athletic. Espero que el vídeo os haya gustado. Como siempre, dejad vuestra opinión en comentarios y ahí lo podemos debatir todo. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.